noches. Empezamos nuestra enseñanza el día de hoy. Nuestra enseñanza es la misericordia de Dios a pesar del pecado. Bueno, el Señor me puso esta analogía con la vida de San Agustín. Sí, yo creo muchos han leído de su vida, han escuchado hablar de él, de sus enseñanzas, de su filosofía. Era un gran filósofo, un gran doctor de la iglesia, una mente muy iluminada por el Señor, pero al principio él no lo sabía, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que andábamos perdidos en el camino, y me vuelvo a referir en lo personal, un gran pecador como yo lo he sido. Voy a comenzar con una palabra de Dios: que no venga el pecado a ejercer su dominio sobre vuestro cuerpo mortal. No se sometan a sus inclinaciones malas, ni le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Palabra de Dios. Esta es Romanos, del apóstol San Pablo. Bueno, al principio, a los 16 años, San Agustín, quiero hablar un poquito de su historia, porque sé que se va a identificar con muchos de nosotros, ¿sí? Hombres, mujeres, a su manera hemos pecado, hemos andado en malos caminos, hemos hecho barbaridad y media, pero al final el Señor se apiada de nosotros, como hizo con San Agustín. A veces pensamos que los santos pues han sido santos desde que nacieron, pero no es así, ¿verdad? En realidad la santidad es una purificación que viene a través de la vida, a través del camino en Dios, a través sobre todo de la disposición de querer recibir a Dios. Y eso era lo que tenía San Agustín, porque San Agustín, a pesar de haber andado en tan malos caminos, él siempre tuvo presente a Dios, siempre sabía que había un Dios, pero no sabía cómo interpretarlo, no sabía escuchar lo que el Señor le quería decir, no sabía enfocar toda esa sabiduría, esa filosofía que venía a su mente. Dice que a los 16 años, se dejó llevar de los halagos de la lascivia y se entregó a una vida derramada y licenciosa. Él narra cómo en ese tiempo, junto con unos malos amigos, aquí vengo también a cómo la influencia de las malas compañías nos puede apartar de ese camino que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y eso pues a lo mejor algún joven lo va a escuchar ahora, a lo mejor ustedes lo puedan decir a sus hijos o a sus sobrinos, no sé. Pero las malas compañías son una influencia que el enemigo pone ahí en el camino, es como una piedra, ¿verdad?, que no deja avanzar. San Agustín, en este libro en el cual yo basé la analogía, se llama Confesiones de San Agustín, y fue escrito en el año 400 por San Agustín. Esta obviamente es una traducción, pero la original fue escrita en latín. Aquí viene, él narra toda su vida, desde cómo llevaba la vida licenciosa, después cómo fue cambiando hasta su conversión. Bueno, como les decía, entonces, él narra cómo estando con esos malos amigos se mete a un huerto a robarse unas peras, ¿verdad? Pero él no lo hacía por tener comidas, ni porque su familia estuviera en necesidad, porque la familia de San Agustín pues tenía recursos. Santa Mónica y su esposo tenían recursos, pero él lo hacía por ocio nada más, solamente por dejarse llevar por los amigos, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y a lo mejor a unos menos que a otros. A mí me pasó mucho y lo tengo que confesar, así que y no me da pena decirlo. Entonces aquí en este libro él se arrepiente mucho y le pide al Señor perdón, qué es lo que él pensaba en ese tiempo cuando fue y se robó toda esa fruta, esas peras, que a lo mejor
que realmente los dueños de ese huerto sí necesitaban ese fruto. Entonces él junto con sus amigos fue, la arrancó y la aventó. Las aventaron al camino nada más por, como decimos en México, por vagancia, ¿verdad? Entonces eso es un resultado de la ociosidad y de las malas compañías. Aquí vengo con otra palabra de Dios, que es el libro de la sabiduría. Dice, pero los impíos recibirán castigos por sus intenciones, porque menospreciaron al justo y se alejaron del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y enseñanza. Vana es su esperanza, estériles sus fatigas e inútiles sus obras. Palabra de Dios. Bueno, aquí paso a otro punto. Voy a mencionar un poquito de su historia. Dice que desde el año 19 hasta el 28 enseñó retórica y tuvo una manceba, una amante, y que él se dedicó a la astrología genetliaca. Vivió engañado y engañando a otros, enseñando las artes que llaman liberales, vencido y dominado de la codicia. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, la analogía. Yo creo que todos, en un momento dado de quizá nuestra vida universitaria, o nuestra vida en la que pensábamos que éramos muy listos, ¿verdad? Yéndonos a los libros y al marxismo, al leninismo y no sé qué, o sea, sacando ideas, nos creíamos muy superiores, nos alejamos de Dios, ¿verdad? Porque realmente no hay ninguna sabiduría cierta ni verdadera, más que la única, que es la que viene de Dios. Entonces aquí San Agustín, como la mayoría de nosotros, se alejó del Señor. Él tuvo un amante en ese tiempo, se dedicó a la astrología, que sabemos que en el pasado las antiguas religiones usaban la astrología como para decir sus destinos y todas esas cosas. Eso también es en contra de Dios, porque el Señor es el único que conoce nuestros destinos, porque Él nos forma desde el vientre de nuestra madre. Aquí vengo con otra palabra de Dios que también se refiere a esto, es el de Eclesiástico, el libro del Eclesiástico. Dice, el que ama el oro no estará ausente de culpa, y quien persigue el lucro pecará en ello. Palabra de Dios. Aquí pasó otra parte. Dice que él tenía una afición. Tenía afición a los espectáculos trágicos. Le arrebataban los espectáculos de teatro, llenos de imágenes de sus miserias e incentivos del fuego que en él ardía. Y cómo fue inducido por malos amigos a ver aquellos juegos y espectáculos agresivos y salvajes. Bueno, en ese tiempo pues no había cine, ¿verdad? No había televisión, pero había teatro. Y había los juegos circenses, los gladiadores. Esas eran unas masacres terribles. O sea, la gente se deleitaba viendo cómo asesinaban a seres humanos, entre ellos a los primeros cristianos en el Coliseo. Sí, ustedes ya conocen esa historia. Entonces, San Agustín era aficionado a esto. Y él se arrepiente terriblemente aquí en el libro de las Confesiones. Él habla de cómo era posible que él podía tener ese gusto por ver esas cosas trágicas, y aparte dice él que encendía sus pasiones que tenía por dentro, las pasiones de violencia, las pasiones carnales, ¿verdad? Eso era lo que tenía San Agustín, es que era muy, muy apegado a las cosas carnales. Le encantaba el entretenimiento. Le encantaba beber, le encantaban las mujeres, o sea, realmente estaba en un mal camino como muchos hemos estado, ¿verdad? Y luego viene la palabra de Dios, que viene del libro eclesiástico. Dice, no te complazca el bienestar de los impíos, recuerda que no bajarán
impunes al Hades. Mantente lejos del hombre con potestad de matar, y no sentirás el temor de la muerte. Palabra de Dios. Paso a otro punto. Él narra, San Agustín, cómo conoce a Fausto. Como muchos sabrán, San Agustín, antes de abrazar la religión católica, él se indujo en una secta que eran los maniqueos, ¿sí? Que era una secta que tenía unas ideologías muy extrañas, muy raras, como existe hoy en día. Si usted, esas iglesias demoníacas que existen, o sea, sigue existiendo todavía hasta la fecha de hoy. Bueno, desde entonces ya existía. Él entró primero a la secta de los maniqueos, y ellos tenían la idea de cosas muy extrañas. Él las platica aquí en el libro de que dentro de nosotros había seres extraños y que había uno bueno y uno malo y se peleaban, o sea, cosas así. Y había un líder que se llamaba Fausto. Este Fausto era el líder de los maniqueos, pero San Agustín nunca lo había conocido. ¿Sí? Él nada más trataba con los demás abajito, o sea, les llamaban los liberales. Entonces, un día San Agustín conoce a Fausto. Estaba bien emocionado, ¿no? Decía, pues voy a conocer al mero mero, ¿no? Al que todo lo sabe de los maniqueos. Pero bueno, gran decepción. Resulta que San Agustín le podía enseñar a ese Fausto, porque San Agustín tenía mucha más sabiduría, más conocimiento que el tal Fausto. Cuando lo conoció, se dio cuenta que nada más era una persona que hablaba bonito, como muchos líderes ahorita que por el hecho de hablar bonito piensan que tienen la razón, y a la demás gente pues se la llevan, ¿verdad? Se la llevan y les hacen creer que es cierto y que sí, que es la verdad. Y bueno, resulta que conoce al tal Fausto, se pone a platicar con él, le trata de él de sacar verdades, porque San Agustín siempre estaba tratando de sacar la verdad, tratando de conocer la verdad. Él era realmente un buscador de la verdad. Desgraciadamente pues cayó en el pecado, en esa búsqueda de la verdad, ¿verdad? Entonces comprobó que solo adornaba sus palabras, pero no tenía ni sabiduría ni conocimiento. Aquí vengo a la palabra de Dios donde habla de esto, y bueno, lo refiero también a nosotros. Muchas veces, a lo mejor no gente de aquí, pero hay mucha gente que ha andado en otras religiones, han dado en el budismo, han dado los musulmanes, han dado brincando por aquí y por allá, ¿verdad? Bendito sea el Señor que regresan aquí, como hizo San Agustín. En el libro de Tito dice la palabra de Dios: porque hay muchos rebeldes, charlatanes, embaucadores, sobre todo entre los que proceden de la circuncisión, o sea, de los judíos, a quienes es necesario tapar la boca, pues trastornan a familias enteras, enseñando lo que no deben por un vergonzoso afán de lucro. Palabra de Dios. Tito, es Tito 1, del 10 al 11. Bueno, aquí sigo con un punto muy interesante. Aquí en el libro narra cómo Dios en todo momento escuchaba las oraciones de Santa Mónica, que rogaba y oraba por su hijo Agustín. Santa Mónica fue una mujer muy devota, desde jovencita, desde chiquitina. Ella se casó, tuvo 3 hijos, aparte de San Agustín tuvo 2 hijos más, una hija menor y otro hijo menor que también fueron santos. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos ahorita, pero también fue una familia de santos, en realidad. El que no era ni cristiano ni religioso era el papá de San Agustín. Realmente quizá la falta de esa figura paterna de encaminar a su hijo hacia la religión
quizá eso fue lo que hizo que San Agustín no abrazara la religión desde un principio. Estoy volteando mucho para acá y nada para acá, ¿verdad? Perdón. Estoy caído de ala derecha, como decimos los pilotos. Ok. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta cómo son importantes las oraciones, no solo de las madres, de las abuelitas, de todos los familiares. Lo hemos visto cuando aquí en este grupo, lo hemos visto cuando muchos hemos estado enfermos, como yo. O sea, muchos saben de mi caso, a lo mejor algunos no, pero yo tuve cáncer y fueron las oraciones. Yo pienso que el Señor tuvo misericordia, porque yo por mí, pues soy poquita cosa. Él se apiadó porque vio a muchas personas orando por mí, gente que me quiere, mi madre, mis hermanos, ustedes. Es fuertísima la oración. Bueno, aquí Santa Mónica, ella era una mujer santa y hacía ofrendas y hacía sacrificios al Señor y oraba todo el tiempo. Y era una mujer muy paciente. Se casó con un hombre que cuando se casó nadie sabía cómo le iba a hacer, porque el marido era un gruñón. Era un tipo que no era un hombre de Dios y ¡pum!, rápido saltaba. Como decíamos en México, era de pocas pulgas, ¿verdad? Rápido se ponía bravo, ¿verdad? Como dicen en Colombia, rápido se ponía bravo. Entonces Santa Mónica lo calmaba, le decía, no, tranquilo, mira, todo está bien, así, así. Entonces ese hombre, aunque ustedes no lo crean, después se convirtió al catolicismo, ya casi para morir, pero lo hizo. Bueno, entonces las oraciones son bien importantes cuando cuando nuestros hijos sabemos con certeza que andan en malos pasos o sospechamos que andan en malos pasos. Hay que estar orando, hay que estar pegados al Señor. El Señor escucha, dándole y pegándole, y Señor, bendice a mis hijos, guíalos, no te apartes de ellos. Es bien importante. Aquí voy a hablar de unas cosas que eran las que detenían a Agustín para no acabar de convertirse a Dios. Su soberbia y su vana sabiduría no alcanzaban a entender de la simpleza de la palabra de Dios, que hace discretas y elegantes aún las lenguas de los niños que no saben hablar. Esas son palabras de San Agustín. Él no, o sea, era un letrado, era un maestro en retórica, ¿sí? Como los abogados en aquel tiempo, o sea, sabían mucho. No alcanzaba a entender por qué él, al leer la Biblia, la palabra de Dios, era tan simple. Lo que pasa es que la palabra de Dios es para las gentes humildes, la gente que lo recibe con el corazón. Por eso él dice aquí, hace discretas y elegantes aún las lenguas de los niños que no saben hablar. Porque cuando uno recibe la palabra de Dios con humildad y con ese espíritu abierto de saber que el Señor lo va a iluminar, entiende la palabra de Dios. Pero si uno es soberbio, como muchos hemos sido, como yo he sido, que creo que tengo la razón, que pienso que porque ya leí a Newton, ya sé cómo funciona la ley de gravedad a su perfección, o sea, tratamos de anteponer las cosas terrenales, la sabiduría terrenal, a la sabiduría de Dios, que es la sabiduría original. Entonces, no la entendemos, oímos pero no escuchamos, ¿verdad? O escuchamos pero no oímos, nos sale por aquí y nos sale por acá. Aquí él menciona una palabra de San Pablo. Él habla mucho de San Pablo, del apóstol San Pablo, porque le gustaba mucho su palabra, le encantaban las cartas de San Pablo. No las comprendía al principio, pero después las terminó entendiendo. Y él dice, no tenía verdaderamente que responderos cuando te dignabas decirme por el apóstol, o sea, por San Pablo, levántate de ese profundo sueño en que te hallas, acaba de salir de entre los muertos y recibirás la luz de Jesucristo.
Esa es palabra de Dios, de San Pablo. Cuando San Agustín salió de su casa, primero se fue a Cartago, que era una ciudad en África, pero bajo el dominio romano. El Imperio Romano dominaba toda la parte norte de África en ese tiempo. Entonces él se fue a Cartago y bueno, ahí se echó a perder más. Santa Mónica estaba ruegue por él, pero bueno, no, seguía igual. Entonces él regresa a su casa en Hipona. Él era natural de Hipona, en el norte de África. Y pues está ahí como un año sin estudiar, porque su padre se quedó sin recursos para mandarlo a la universidad. Y después él se va a Roma y también a Milán, se va a Italia, ¿sí? Por cierto, sin el permiso de su mamá, ¿verdad? Para variar. Se le escapa a Santa Mónica, y esto lo comentaba con mi esposa, que esa es otra cosa que hacemos los hijos, ¿verdad? Somos desobedientes. O sea, cuando andamos en malos pasos, en malas mañas, tratamos de hacer lo más malo que se pueda, ¿verdad? Escondernos con la mamá y, como dicen en México, más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Entonces así hacía San Agustín, pedía perdón en lugar de permiso. Entonces Santa Mónica va y lo acompaña al puerto. Entonces él le dice que va, pues nomás va a ir a dejar un amigo, y resulta que se va con el amigo y ahí deja a Santa Mónica en el puerto, esperándola, ¿verdad? Bueno, cuando él va a Milán, ahí es donde el Señor empieza a obrar, ¿verdad? En donde empieza el Señor empieza a acercarlo. Él es de su rebaño, ¿sí? Somos de su rebaño. Él no nos va a dejar. Somos como la oveja número 100, ¿sí? El Señor puede tener 99, pero si le falta una, se va a regresar por ella y la va a cargar y se la va a llevar. Eso pasó con San Agustín. Entonces, cuando él llega a Milán, él conoce a San Ambrosio, ¿sí? Quizás San Ambrosio no es muy mencionado ni tan famoso como San Agustín, pero él fue uno de los principales medios que el Señor utilizó para acercar a San Agustín a la iglesia. De hecho, aquí dice, él habla, dice: oyendo predicar a San Ambrosio, entendió la doctrina de la iglesia que antes no entendía. Y aquí voy a una palabra de Dios, que es Isaías 55, del 8 al 9. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Bueno, esto yo creo que todos los que estamos aquí nos pasó. Y yo lo puedo decir en mi persona. Mi esposa y yo llegamos a este grupo hace 5 años, me parece, sí, ¿verdad? 5 o 6 años, creo que son 5. Nosotros andábamos perdidos, ¿verdad? No podemos decir que no teníamos la fe católica. Sí la teníamos, pero quizá de una manera muy tibia. Quizá de esa manera en que pues nomás vas a la misa los domingos, te confiesas allá una o 2 veces por año, ¿verdad? Y pues a lo mejor te acuerdas de rezar el salmo, no sabes. El Señor, así como San Agustín lo abrazó a través de San Ambrosio, el Señor a mi esposa y a mí nos abrazó a través del grupo Oreb, y lo puedo decir de verdad. Yo creo que tantos años de ir a misa, tantos años de recibir la comunión, tantos años de escuchar la palabra de Dios, pero no entenderla, no tenía el sentido que tiene ahora. Y de verdad lo puedo decir. Ahora
que el Señor nos ha tocado cuando venimos aquí cada lunes a hacerle alabanza, cuando venimos a pedirle perdón, cuando venimos a humillarnos ante Él, cuando le venimos a decir, aquí estoy, Señor, mi tiempo es tu tiempo. Yo estoy aquí para servirte, haz, Señor, lo que tú hagas de mí. Cuando nos envía a viajes largos como ustedes, algunos de ustedes que han ido a Colombia, nosotros a México, algunos a Venezuela, vamos y ahora predicamos la palabra de Dios. Parece que no lo hacemos, pero lo hacemos. Sin querer empezamos a hablar de Dios. Empezamos a hablar de nuestro grupo, empezamos a hablar de la alabanza, empezamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, que por qué pasa esto, que por qué hablamos en lenguas, que por qué hay dones de curación. Aquí está todo. Todo está aquí. Cosas que no entendíamos antes o que pasábamos por alto, cosas que siempre han estado ahí, pero que no las entiende uno porque el Señor tiene un tiempo para cada uno. Así como lo tuvo con San Agustín, lo ha tenido con nosotros. No estamos al final del camino, todavía falta, ¿verdad? Mientras estemos en esta vida es una batalla diaria, ustedes ya lo saben. El enemigo está como león rugiente tratando de agarrarnos y de devorarnos, ¿verdad? Pero ahí está el Señor, porque Él ya nos salvó, Él ya nos agarró y nos dijo, tú eres mío, tú eres de mi rebaño y no te voy a dejar que te vayas. ¿Sí? Y es como el corderito que va caminando entre una jauría de lobos, ¿verdad? Pero no le pueden hacer nada, porque ya está protegido por el Señor. Aquí San Agustín, bueno, es el gozo, imagínense el gozo de Santa Mónica, al saber que él abraza la fe católica. Es una maravilla. De hecho, hasta los 33 años se convirtió al catolicismo. 33, la edad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? Que ese mismo año en que él se convierte a la religión católica, Santa Mónica muere. Su mamá muere. O sea, cómo el Señor va entretejiendo las cosas, ¿verdad? Santa Mónica estaba ahí, orando, cuando el Señor ya lo tiene totalmente cautivado, lo tiene, pues no cautivado, sino lo tiene maravillado a San Agustín, porque donde ya no se puede, como mucho nos pasa, ya no podemos hacernos para atrás, o sea, yo no puedo ir con mis cuates a hacer lo que hacía antes, ¿no? Porque ya no eres el mismo, son cosas diferentes. Bueno, en ese momento Santa Mónica muere, en su santidad, en su paciencia, en su amor de madre, ella cumple la función que el Señor le da y muere. Y aquí San Agustín, cuando él empieza el camino del Señor, hace unas reflexiones preciosas. Yo les recomiendo, si pueden leer este libro. Este libro es muy viejito, lo consiguió mi esposa en la biblioteca, pero se llama Confesiones de San Agustín. Tiene todas las reflexiones que él hace en su conversión. Dice, reconociendo Agustín su miseria, alaba la suma bondad de Dios. Yo, Señor, puedo decir con David, soy vuestro siervo, yo soy vuestro siervo e hijo de vuestra, ya que habéis hecho pedazos mis prisiones. Quiero, por tan grande beneficio, tributarte sacrificios de alabanzas. Perdón. Y ahí vengo al libro de la sabiduría, una palabra de Dios. Es Sabiduría, capítulo 7, versículo 7. Por eso rogué prudencia y se me concedió. Invoqué un espíritu de sabiduría y vino a mí. Palabra de Dios. Vamos, Señor. San Agustín dice, vos, bueno, él hablaba como el vos, como el antiguo español, ¿verdad? Tú sabes mis ignorancias y conoces mis dolencias, pues enséñame y sáname.
Tu único Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, me redimió con su sangre. Tu único Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pues no me inquieten los soberbios con sus calumnias, porque me ocupo en meditar el precio de mi rescate, y porque lo distribuyo, y porque reconociendo mi pobreza y necesidad, deseo saciarme de él entre aquellos que ya le están comiendo y saciando, y alaban eternamente al Señor los que le buscan. Esas son algunas de las palabras que San Agustín tiene. Yo a veces me pongo a leerle a mi esposa algunos, de hecho no he terminado el libro, en eso estoy, pero es un libro para leer poquito a poquito. Y la otra vez ella, todavía se siente un poquito mal, y entonces ese mismo día yo le leí una parte del libro y pues salió de ahí, ¿verdad? Que era lo que tocaba leer, y ahí dice San Agustín, dice, acérquense al Señor y déjense caer en sus brazos, dice que Él no se va a quitar, sino que los va a agarrar y los va a sanar. Eso dice San Agustín, y le dije, mira, esa es una palabra especialmente para ti. Bueno, aquí repito pues algo otra vez que ya lo dije hace rato. Yo creo que también nos pasa a muchos de nosotros. Dice que una de las grandes ataduras de San Agustín era su amor por las cosas terrenales. No podía renunciar a ellas para abrazar a Dios. Nos pasa mucho a nosotros también. Me pasa mucho a mí que está uno muy ligado a los entretenimientos de toda la vida, ¿verdad? Y en dedicarle poco tiempo a Dios. Yo les voy a comentar una experiencia que yo he tenido hablando del diezmo. El diezmo ha sido un tema que me ha dado a mí me ha dado mucho la vuelta en estos últimos meses, porque por alguna razón, uno tiende a agarrar el dinero para las cosas que necesita, ¿no? Pero no se acuerda uno de que Dios es el dador de todo, o sea, que Dios, todo lo que recibimos viene de Él. Entonces, pues yo me propuse y dije, ok, voy a ayudar aquí, voy a empezar poquito a poquito, a dar un poquito más, a darle al Señor, a darle de lo que Él me da. Y a tratar de zafarme de esas cosas, de esas necesidades, de decir, no, es que tengo que pagar esto, es que tengo que ahorrar esto. No. Entonces empecé a hacer eso, empecé a dar donaciones por aquí, donaciones por allá, así, a los caballeros de Colón, aquí y allá. Y bueno, primera es una gran satisfacción, es como no sentirse atado al dinero, como no sentirse que tienes esa necesidad, ¿verdad? O sea, sí es cierto que nuestro mundo actual pues es un mundo que funciona con el dinero, ¿no? Los pagos de la salud, los pagos de los autos, de las casas, pero se nos olvida que Él es el que provee, ¿no? Se nos olvida que Él provee, ¿verdad? Como decía Abraham cuando llevó a su hijo Isaac, Dios proveerá. Esa fe de tener las cosas seguras cuando el Señor te dice, yo te proveeré, es algo muy bonito, y es algo que yo estoy trabajando en sentirlo, trabajando en entenderlo. Increíblemente, o bueno, no increíblemente, pero el Señor me está dando más. Y yo no sé de dónde sale para tanto, ¿verdad? Pero sale. Y yo le doy al Señor y Él me regresa más. Es increíble. Bueno, ahorita no se trata de dar testimonios personales, pero mi esposa lo sabe. Hemos hecho muchas cosas en México, muchas cosas aquí. Mi hija se acaba de graduar de la universidad. Con la bendición de Dios, mi hijo y yo vamos a hacer un viaje a Japón el próximo mes. O sea, cosas que yo en un momento dado dije, no, pues no puedo, o no quiero, no voy a poder hacerlo, ¿no? El Señor está proveyendo.
y yo sigo dando y el Señor me sigue dando. Entonces es como eso, es como quitarse esas ataduras, ¿verdad? Hablando de lo monetario, pero también puede ser de las ataduras del entretenimiento, quitarse un poquito de ver mucho la tele y ponerse a leer estos libros preciosos que le hacen a uno el espíritu más fuerte, que te agrandan la fe, ¿verdad? Aquí tengo una palabra de Dios que es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 6 al 8. Dice: la carne tiende a la muerte, mientras que el espíritu se propone vida y paz. No hay duda de que el deseo profundo de la carne es rebeldía contra Dios. No se conforma y ni siquiera puede conformarse al querer de Dios. Por eso, los que están bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Eso es pues ser tibio, ¿verdad? Sabemos que al Señor no le gustan el vomita a los tibios. Entonces, o eres o no eres. Claro que en el ser hay que trabajar y hay que decir yo soy, pero hay que seguir trabajando porque somos débiles, ¿no? Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo ese lado humano, y el lado divino que el Señor nos ha dado lo hacemos a un lado. Entonces hay que decir yo soy, Señor, soy tuyo, y hay que seguir trabajando en ese, quitarse las cadenas, quitarse las ataduras, quitarse lo que nos está arrastrando y que no nos permite llegar al Señor. Aquí tengo. Él habla en el libro, permítame tantito. 188. Voy a poner mis lentes, porque estas letras están bien chiquitas. Ya necesito lentes para leer. Aquí en la página 88, cuando él ya está convertido, él habla aquí en un capítulo dice cómo Dios y los santos ángeles se alegran mucho de la conversión de los pecadores. Dice, oh buen Dios, ¿de dónde, Señor, proviene que un hombre se alegra mucho más de la salud de un alma que estaba sin esperanza de vida, o que se ha libertado de un peligro grande? Que si siempre hubiera estado con esperanza de su salud eterna, o hubiera sido menor el peligro en que se hallaba. También tú, Señor, Padre misericordioso, muestras mayor alegría por un pecador que hace verdadera penitencia que por 99 justos que no la necesitan. Y aquí me voy al libro de Baruch, el profeta Baruch, la página 1165. Aquí es Baruch del capítulo 4, del 21 al 24. Tened ánimo, hijos, clamad a Dios, y os librará del dominio de la mano de los enemigos, pues yo espero del Eterno vuestra salvación, y que del Santo me venga la alegría, por la misericordia que pronto os llegará de parte del Eterno, vuestro Salvador. Os despedí con gemidos y llanto, pero Dios os devolverá a mí con gozo y alegría para siempre. Pues como ahora las vecinas de Sión contemplan vuestro cautiverio, así pronto contemplarán vuestra salvación de parte de Dios, la que os vendrá con gran gloria y resplandor del Eterno. Palabra de Dios.
Bueno, como les mencionaba al principio, pues este libro en el cual el Señor me puso a inspirarme para la analogía fue escrito en el año 400, y en el año 413 él también escribe un libro que se llama La Ciudad de Dios, y lo termina de escribir en el año 426, o sea, tardó 13 años en escribir ese libro. Bueno, yo creo que con esto termino la enseñanza. Le quiero dar gracias al Señor por haberme inspirado a dar esta palabra. Yo creo que es algo que traía en el corazón desde hace mucho tiempo y que pues ahí lo traigo. Cada vez que vengo le digo al Señor que me perdone por tantas cosas que hice y que me ayude a acercarme más a Él. Le pido al Señor misericordia para todos los que estamos en este grupo, para nuestras familias, para todos los que no están aquí en este momento, para que Él nos siga bendiciendo y que nos haga ver que como San Agustín, ese gran maestro, maestro de la retórica que no supo encontrarlo al principio, pues que Él también abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Si quieren hacemos una pequeña oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, en esta bendita noche, porque has traído tus palabras, Señor, a través de esta enseñanza, porque tú, Señor, nos iluminas cada noche, nos iluminas cada semana, Señor, y sabemos, Padre Todopoderoso, que si seguimos tu palabra, que si ponemos ese corazón abierto, Señor, nos acercaremos más a ti, daremos más sentido a las cosas de la vida, entenderemos más el sentido que tú tienes en este mundo para nosotros y que sé que es darte la gloria. Por eso nos mantienes con vida, por eso nos limpias como los frutos que somos de tu viña, nos agarras y nos quitas la basurita, Señor. Nos encomendamos a ti esta noche para que nos sigas puliendo como el oro, Señor, para que nos sigas haciendo como los brillantes, Señor. Somos tus piedritas, somos tu creación. Nos encomendamos a ti, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la intercesión de nuestra Madre Santísima María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos guarde, haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda lo que nuestro corazón le ha pedido, vuelva su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Nosotros, sé si traemos pastelito, ¿no?